Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos aquí a Gabriela Lis, que es abogada argentina basada en Valencia, con una amplia trayectoria en la protección de datos personales, habiendo sido asesora legal de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, habiendo trabajado después con el equipo de Data Privacy de Mercado Libre, y en su día entrevistamos aquí a su responsable, Pablo Segura, e integrando también Gabriela desde 2016 la Comisión de Relaciones Institucionales de la Asociación de Marketing y Datos de Argentina, la DMA, lo cual cae directamente en nuestro espacio habitual de interés. Por último, Gabriela es socia fundadora de ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad, y que os sonará porque colabora estrechamente con APEP en España, y trabaja como consultora y formadora independiente. Con Gabriela vamos a discutir la diferencia entre el mero cumplimiento legal y la cultura, con mayúsculas, de protección de datos. Entraremos con ello a hablar de formación interna a no profesionales, que es algo que nunca hemos tocado. Vamos a por ello. Gabriela, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Sergio, por la invitación. Un placer estar acá. Es posible, por empezar por aquí, que se cumpla con la normativa, pero que realmente no haya una cultura subyacente de protección de datos personales. Sí, totalmente, porque, a ver, puede cumplirse con la ley y hacerse unas hermosas políticas, tener un hermoso registro de actividades de tratamiento, pero si la empresa no valora la protección de datos, es muy probable que los empleados no tomen las medidas necesarias para proteger los datos de los clientes o de los usuarios, incluso de los recursos humanos, ¿no? Que a veces nos olvidamos de los recursos humanos. Entonces, puede haber una cultura de cumplimiento normativo, de si vamos a cumplir con todo, vamos a hacer unas políticas, políticas como muy puntillosas, pero si la empresa, si nadie de la empresa conoce eh, cuáles son esas políticas y no hay una valoración de la protección de datos, entonces no va a haber cultura dentro de la empresa, no va a haber cultura de protección de datos dentro de la empresa. Me pasó en una empresa hace muchos años que había un montón de políticas que nadie conocía y hubo justo fue con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos y una empresa, un cliente de esta empresa, pidió si había políticas de privacidad, si había un montón de documentación para hacer evaluación de proveedores. Y resulta que, bueno, nos pusimos a trabajar y ya estaban esas políticas, pero nadie las conocía. Hasta que alguien dijo, pero estas políticas ya las trabajamos. Y resulta que nadie las conocía. Entonces, y era una empresa cuyo core, o sea, la base eran los datos personales. O sea, entonces, es muy importante que no solo se cumpla normativamente, sino que además los colaboradores de la empresa conozcan esas normas internas que dan cumplimiento a la ley. Claro que a veces parece un barniz, ¿verdad? Que alguien pone, alguien llega, aterriza en la empresa, prepara todo y nadie se ha enterado, no ha permeado. Entonces, para que permee y la gente se haga eco de ello, ¿cuál es la fórmula ganadora desde tu punto de vista? Para mí la fórmula ganadora es la formación, es básico. Y en todos las charlas, los congresos a los que asistí últimamente, está este tema de formación. El tema es de qué formación estamos hablando. Para mí la formación tiene que ser una formación de calidad, una formación que le sirva a ese colaborador, a esa área de la empresa o a esa unidad de negocio, ¿no? O sea, no importa si la empresa es grande o pequeña, pero que sea útil para que sea interesante para el colaborador, porque si no, si ponemos un cursito de esos que explican un montón de cosas, pero que al colaborador no le sirve, por eso va a hacer clic, clic, clic y listo. Entonces, la formación y formación de calidad. Claro, ¿alguna experiencia que tengas tú?
tanto acertando como no acertando en cuanto a la audiencia y la materia a cubrir. A veces nos ocupamos mucho de la formación del profesional, ¿no? Del profesional que va a hacer el trabajo. Y los profesionales, que sobre todo los que trabajamos en protección de datos, estamos en formación permanente porque la norma cambia todo el tiempo y en general no trabajamos solamente para el país en el que estamos, sino que trabajamos para muchos. Entonces, tenemos que estar formados, pero le damos mucha importancia a la formación profesional y no le damos tanta importancia a la formación de quienes componen la empresa, ¿no? O sea, o la organización, porque no digamos una empresa, hablemos de una organización que puede ser pública o privada. Para mí lo importante es que, primero que se arme un plan, ¿no? De cultura. Entonces, al armar un plan de cultura, uno sabe, bueno, a qué áreas voy a capacitar en este periodo de tiempo. Primero, conocer qué hace el área, porque a veces estamos en la misma empresa y no conocemos lo que hace. Entonces, primero conocer qué hace el área. Es como ya más una tarea como muy hecha a medida, ¿no? Como un tailor-made. O sea, primero qué hace, cuáles son las necesidades que tiene ese área, cuáles son los puntos de dolor que tiene ese área en relación al tratamiento de los datos. Y ahí armar la capacitación, una capacitación que sea interesante, que sea dinámica, que tenga ejemplos, donde participen, o sea, no es que no estoy a favor de las capacitaciones en línea, o pre-armadas, ¿no? Pero si queremos que sea una capacitación de verdad y que al colaborador le interese, tenemos que hacer una capacitación a medida. Pues si no le va a interesar, va a estar con la cámara apagada. Me he pasado de tener colaboradores con cámara apagada y no está bueno ni para el que da la formación ni para el que se forma, porque no nos sirve a ninguno de los dos. Escucha, sufro esto tanto. Tengo que hacer un inciso aquí porque lo sufro tantísimo dando clase. Me paso el día pidiendo, por favor, que la gente deje. Claro, esto es lo que nos pasa con el remoto, que es una maravilla. Y es verdad que permite la interacción en tiempo real y tal. Pero el momento en que la gente empieza a desconectar, además se propaga, ¿verdad? Si ya unos empiezan a desconectar, los demás siguen. Y se pierde toda la sensación de conexión, se pierde el poder saber. No es un tema de vigilar que la gente esté prestando atención, es un tema de que la gente No, está mucho más metida si te están viendo y les estás viendo. Hay una especie total. de respeto mutuo, no sé lo que es exactamente, pero me pasa en todo. Me pasa mucho con la IAPP, que si al principio no queda muy asentado, se te puede escapar el curso entero a base de cámaras apagadas. Se pierde mucho la sensación de... Totalmente, porque dejan prendida la cámara se prendida, perdón, apagada la cámara como que están, y bueno, sabes si están, me pasó en un curso en una capacitación que dimos desde la asociación, desde la LAP, a una empresa muy grande, que solamente tiene un área técnica muy grande, pero era el área administrativa, y nos mezclaron o sea, mezclaron a todos los equipos. Fueron 16 capacitaciones, pero no era por equipo la capacitación, era como una capacitación muy general, porque ellos tenían si bien estaban en Argentina, tenían que cumplir o sea, tenían más que cumplir, tenían que implementar todas las medidas del Reglamento General de Protección de Datos, porque eh, su casa matriz está en Europa, y tenían todas las cámaras apagadas. Habíamos preparado una bastante a medida porque era qué tenían que hacer, por ejemplo, uno de los temas era qué tenían que hacer en caso de un incidente, o sea, que hubiese una brecha de seguridad. Y tenían todas las cámaras apagadas. Y yo me sentía como sola porque encima, además, era a través de Teams, que Teams me permitía compartir, pero yo no veía a la gente. Y yo decía, ¿estarán todavía? Y preguntaba. Entonces, era una hora y cada 10 minutos preguntaba si había alguien y si querían preguntar algo, y en las 16 capacitaciones me pasó. Entonces, a ver, es importante que sea atractivo para la persona que está recibiendo la capacitación. Hay un elemento de contradicción, porque estamos en el ámbito de protección de datos personales. Entonces parece que lo más privacy first es que nadie enseñe la cara, ¿sabes? Dato Sí, biométrico. Hay es gente, verdad. claro, hay gente que lo está. Entonces, claro, imagínate qué contradicción decirle a la Claro. gente, oye, perdona, enseña la cara. ¿Para qué propósito? Para que nos entendamos mejor, para que la emoción fluya. Pero a la vez también, una cosa que sí entiendo es que hay gente que exige grabación. Por ejemplo, en IAPP está prohibida la grabación, ¿no? De las sesiones. Pero hay sitios donde la grabación está
está prescrita. Y entonces ya entiendo que la gente no quiera aparecer. ¿Sabes? Cuando está grabado, es verdad que introduce muchas barreras. Nosotros lo editamos antes de que a mí no me molesta, la verdad, porque me solidarizo con el docente, pero por eso me gustan un poco, me gustan más que claro, que no es tan fácil las capacitaciones presenciales. Para mí las capacitaciones presenciales no tienen precio, porque das lugar a preguntas, nadie tiene vergüenza de decir nada y entonces para mí las capacitaciones presenciales para mí son las mejores. Pero bueno, no se puede hacer capacitación presencial porque te cerrás, justo lo hablábamos en el curso este que estaba haciendo, te cerrás mucho o sea, te cerrás a la ciudad donde estás, o sea, puedes viajar, pero tampoco podés estar viajando todo el tiempo. Claro, claro, muy bien, vale. Ahora empieza a haber una cierta cultura, la gente está formada. Y cuando formas a profesionales, como decías, mantienes ese conocimiento de forma... es parte del trabajo, estar continuamente al día. Pero cuando formas a gente que no están ahí, ¿cómo haces para que se mantenga la cultura cuando tienen una experiencia puntual? En 2018, por ejemplo, que he visto mucha gente que lo ha tenido así, tiene una experiencia puntual al principio de un cambio normativo o hacer una auditoría externa o lo que sea. ¿Cómo haces para que se mantenga en el tiempo este momento que al principio, donde todos están alineados, y poco a poco como que se va diluyendo, ¿verdad? Yo me encuentro que pasan 5 años y la gente hizo un curso en su día, les preguntas en una clase a gente que no está en nuestras áreas y tiene un recuerdo remoto, pero ya está, se hizo como una misión completa del momento, se marcó esa casilla y desapareció. ¿Cómo haces para mantener eso vivo? Yo creo que eso se mantiene con con el plan de cultura que yo mencionaba antes, ¿no? O sea, porque esa capacitación que se dio en su momento, o sea, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos en 2018 o antes, no sé, fue una capacitación tal vez más general, una capacitación, mire, está esto y la empresa valora la protección de datos y va a hacerlo, va a tomar las medidas que sean necesarias, que encima ni siquiera es un check las medidas que son necesarias, es una mejora continua, o sea, uno va trabajando todo el tiempo, ningún documento, ninguna medida que uno adopte para cumplir con el reglamento es estática. Empezamos por ahí, o sea, empecemos por el famoso, que era hasta famoso, registro de actividad de tratamiento. Entonces, no es estático, no es un check y ya está. O sea, entonces, este plan de cultura que yo te decía antes, o sea, esta planificación la tenemos que hacer a principio de año. Bueno, a ver, ¿qué áreas, este, como te decía antes, qué áreas son las más críticas? ¿Cuáles son las áreas que no están, que el proceso, hay que mejorar procesos, hay que mejorar los procesos de tratamiento? Incluso tener un espacio para la improvisación, porque, por ejemplo, podría haber un incidente o podría haber un área que no está gestionando bien los datos, como esta que te decía antes de la atención al cliente, y, y entonces tener que hacer una formación de emergencia, ¿no? O sea, tener que improvisar, ¿no? Tener que insertar en esa planificación que vos hiciste a principio de año, tener que improvisar porque pasó algo o hubo algo que generó que había que reforzar esa capacitación, ¿no? Esa formación o esa concienciación, como dicen acá, concientización. Eh, yo ya me acostumbré. Pero, pero bueno, yo creo que de esa forma. A ver, los cursos, no estoy en contra de los cursos básicos, digamos, de los cursos que, no sé, que por ejemplo uno le da al principio a un colaborador cuando entra a la empresa, que tiene un montón de cursos de seguridad de la información. No estoy en contra de esos cursos, pero sí creo, o sea, sí estoy segura de que la capacitación hecha a medida es la capacitación que el colaborador va a aprovechar más. No solo va a minimizar los riesgos, sino que va a haber además un fortalecimiento de la confianza, ¿no? De la confianza de los usuarios, de los clientes, incluso, y como te decía antes, de los recursos humanos que siempre nos olvidamos. Claro, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahora en el
para ver cómo se traduce esto realmente a cultura efectiva, ¿no? Claro, yo estoy viendo las multas, ¿no? Vamos viendo las multas que hay en España, por ejemplo, ¿no? Que España siempre entras ahora, de vez en cuando me da por entrar en el enforcement tracker, todo banderas españolas, de micro multas, siempre decimos lo mismo, pero siempre hay alguna de la gran empresa, ¿no? Siempre había una el otro día a BVA, que era bastante, creo en 200.000 euros hace nada, y creo que es un empleado de una sucursal que le dio por firmar la política de protección de datos en nombre de los potenciales clientes solo para tirar millas y avanzar rápido en una solicitud de hipoteca. Algo así era. Es decir, ningún tipo de comprensión de para qué era, ¿no? Por tanto, no había llegado la formación de forma efectiva a todas las oficinas. Otros ejemplos, multas a las operadoras de telefonía. Esto en España es una locura. O sea, cada mes tienes un montón. No sé si cada mes, cada trimestre hay un montón de multas y se repiten. Entonces, yo conozco a gente en algunas de estas operadoras que están muy concienciados, ¿sabes? A nivel de protección de datos y tal. Pero a la vez está claro que no funciona bien porque siempre estas multas o están aceptadas ya por la empresa como que es un mal menor y sencillamente se han computado. Sobre El todo por coste las del... telefónicas. Eso es, está computado y ya, supongo que esto es lo que hay, ya está, hay que aceptarlo. Se ha hecho el business case por el precio de la multa, contra el riesgo, contra el valor de verdad de disparar a todo lo que se mueva. Pero la realidad es que ahí es donde tengo la duda de preguntarte, ¿no? Tú entras en una gran empresa de estas y a veces pienso, con la formación, sí que conseguirías diluir un poco el efecto que hay, la pequeña confrontación que hay cuando vas a un equipo de marketing y dicen, ostras, espera, ahora hay que enseñárselo a la DPO. Y se genera cierto temor, porque se pueda frenar una iniciativa y Sí. demás, porque hay un bando muy cerrado que va a por captar todo lo que se pueda y luego se lo va a pasar a otro área. Para mí hay cultura cuando la propia gente de marketing ya toman conciencia y se diluye, ya no hay esa confrontación. La confrontación se puede incluso producir dentro de marketing, pero no o pasa esta discusión, suceden estos debates antes de llegar a DPO o llegar a legal. ¿Tienes experiencias o alguna fórmula para que esto suceda a nivel de departamento y no generando estos frentes en la gran empresa? Nunca hay que ser un stopper del negocio. O sea, nunca hay que ser un stop al negocio. Siempre hay que buscarle la vuelta para que el negocio salga. Porque, te soy sincera, el negocio va a salir igual, por más que diga lo que diga. Entonces, prefiero que salga. Yo, o sea, en mi rol de experto, de experta en protección de datos, yo prefiero que salga el negocio bien, o más o menos bien, y no que incumpla todo. Entonces, buscarle siempre la vueltita, ¿no? Pero tal vez y la gente de marketing está como muy activa con el tema de protección de datos. De hecho, en la DMA, desde Relaciones Institucionales en Argentina, los eventos que hacemos, y creo que en el mundo es igual, están relacionados a la protección de datos y a la concientización en temas de protección de datos. Tal vez habría que trabajar como más concretamente en el área, ¿no? O sea, trabajar desde internamente dentro de la empresa o con alguien externo también, pero internamente dentro de la empresa para que ante cualquier duda, porque siempre va a haber una duda de ¿esto es promocional o no es promocional? ¿Tengo que pedir el consentimiento o no tengo que pedir el consentimiento? Entonces, de siempre que la consulta llegue al experto en protección de datos, que llegue al DPO, que llegue al equipo del DPO, pero que siempre llegue la consulta en caso de duda. Y sobre todo esto de, ya te digo, me acordé ahora que estamos hablando, me acordé del tema promocional, no promocional, tenemos que pedir el consentimiento, no tenemos... y esas dudas muchas veces llegan al equipo, al DPO o al experto en protección de datos. Entonces, me parece que con esas áreas específicamente, o sea, con marketing específicamente, hay que trabajarlo y volvemos al principio, la empresa tiene que valorarlo y tiene que valorar la protección de datos. Claro, también es verdad que si la cultura ya ha permeado y si tienes a gente en una empresa determinada que han sido formados y que han vivido ese debate interno, a medida que la gente va cambiando de empresa, que es lo que termina pasando, el mercado es muy dinámico, eso va con la gente, no se queda solo en la empresa, ¿verdad? Y entiendo que ya poco a poco
a lo mejor desde un punto de vista muy positivo, no sé si es demasiado optimista, va propagándose tanto esta cultura que con el paso del tiempo solo puede ir a bien, solo puede ir a mejor. Es posible que todas las empresas estén avanzando conjuntamente y esté subiendo la marea para todos a la vez. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto lo que decís, y quiero agregar algo, ¿no? O sea, la decisión de valorar la protección de datos tiene que ser de la alta dirección, o sea, desde el cargo más alto, tiene que estar valorado. Si no está valorado por el cargo, por quien tiene el cargo más alto en una organización, el resto de la gente no lo va a bajar, digamos, ¿no? Esa línea nunca va a llegar. Y respecto de esto de que vos decís de que la gente va rotando y va llevando, y sí, porque van aprendiendo, entonces van llevando o sea, lo que aprendieron en una empresa que respetaba la protección, o sea, que respetaba el derecho a la protección de datos, lo van llevando de una a otra y va aprendiendo. Ahora, lleva tiempo generar una cultura general, digamos, o sea, que todos, ¿hace cuántos años hace que tenemos, no, que le estamos dando importancia a la protección de datos? A ver, ¿cuántos años hace que tenemos normativa? ¿Y cuántos años hace que el tema de la protección de datos está en la boca de todos? No hace mucho. Claro, esto me lleva a otra pregunta, Gabriela. Esperar a que tocas esto. Claro, estoy pensando. Ahora voy a irme al lado contrario, ¿vale? Porque hace poco le preguntaba a un amigo que cómo ve esto de sus derechos online, más allá de las preguntas típicas sobre el banner de cookies, que ya no puedo ya con el debate, sino en general, ¿no? ¿Cómo sentía qué está pasando con los datos personales? Y me decía, mira, yo ya estoy en modo supervivencia. Él no viene para nada de este mundo. Dice, es decir, ya acepto que Internet entero, cada aplicación móvil es una aspiradora, ¿sabes? Para chupar todos los datos que puedan. Entonces yo ya sencillamente intento sobrevivir inventándome direcciones de correo, utilizando el private relay cuando me lo ofrecen por ahí, un VPN cuando no. Es decir, también es posible esto, y esta es la otra posibilidad que empiezo a plantearme cada vez más. Como me he ido metiendo más y más en la burbuja profesional, ¿no? De, oye, pues en España estamos, pues está APEP, ¿no? Gente súper profesional, muy metida en ello. Aquí la IAPP, gente muy profesional, muy metida en ello. Los eventos, pues como pasa en cada burbuja, ¿no? LinkedIn al final es nuestro círculo social, ¿no? Pues viviendo la última sentencia como si fuera el fin del mundo. ¿Verdad? Y obviamente, claro, te lo manda todo el mundo 30 veces, parece que realmente esto es lo que está pasando, lo más importante del mundo. Y Sí, entonces, ¿no? Uno sí. te lo manda subrayado en 20 colores, otro te manda comentarios, empieza un gran debate. Y la realidad es que cuanto más nos metemos en ello, más importancia le damos. Y también es posible esto, ¿no? Que es lo contrario. A ver, es cierto que avanza la cultura, es cierto que hace pocos años que empezó con el reglamento y tal, un poco la propagación de ello a nivel un poco más global, pero también es cierto que se ha multiplicado exponencialmente el uso de datos y que las empresas ahora, todo el mundo está hambriento. Entonces, no es posible lo contrario, es decir, que nosotros nos sentimos que estamos avanzando, que estamos formando, que los equipos tienen más cultura y luego resulta que a la vez está tan fuera de control todo que ahí fuera ya la percepción es que no funciona. ¿Cómo lo ves? Es que no, hay desconfianza, o sea, la persona que no está en nuestro mundo, digamos, muchas veces desconfía y uno lo ve con su familia, con sus amigos Esto es que no decir, ¿no? tienen En tu nada que ver. círculo, ¿cómo lo ven? Claro. Sí, es que, por ejemplo, no sé, yo les enseño a veces lo de las preferencias, ay, estoy recibiendo un montón de mails. Bueno, podés poner tus preferencias, que no querés recibir esto, que no querés recibir lo otro. Pero es verdad, yo trabajo en protección de datos desde el año 2005, o sea, hace mucho tiempo. Y mi jefe de ese momento decía, hay que evangelizar, es decir, hay que generar cultura en la sociedad, ¿no? Yo trabajaba en un organismo público que tenía esa misión, ¿no? De generar cultura en la sociedad. Y, y yo veo ahora y digo, y no terminamos nunca, porque hace 20 años teníamos que generar cultura en la sociedad, no estoy hablando de una empresa, en una organización, no, en la sociedad en general. No generamos, o sea, recién con la gente empezó a tomar más conciencia con la pandemia y con
cuando se digitalizó todo, de que fue de 0 a 100. Creo que ahí la gente empezó a tomar más conciencia. Pero de todas formas, como tenés que poner tus datos en todos lados, bueno, ya está, lo pongo tres. Pero no mirás porque aparte de nosotros, a ver, como profesionales trabajamos en las políticas, hacemos, no sé, yo por lo menos hago que si redacto una declaración de privacidad por una página web que sea entendible porque me va a leer, que no va a ser un abogado. Y es un desafío también para los abogados, o sea, para mí que soy abogada es un desafío escribir para alguien, para una persona de a pie. Porque a mí en la facultad me enseñaron a escribirle a un juez o a un funcionario, pero no a una persona de a pie. Entonces, eso también, para nosotros también es Es un un desafío desafío, brutal. ¿no? Totalmente. Yo me acostumbré, digamos, a que, bueno, que sea claro, a que la otra persona entienda, porque si yo le voy a poner un montón y esto también va con el tema de la formación, o sea, cuando armás algo a medida, de que el otro te entienda, porque ¿para qué le voy a explicar algo que no le va a servir para nada, aunque sea súper técnico y sea hermoso, pero si no lo entiende, no sirve. Claro, lo veo tan complicado. La formación al detalle a gente que no viene. Fíjate, esto lo habrás vivido seguro. Y ya para terminar, ¿eh? Pero otro desafío brutal de la formación. Brutal. Esto nos mata a todos. Que tú estás en la clase y la disparidad es brutal en cuanto a conocimiento de base. Y esto te rompe. Cuando vienes e intentas que haya una cierta homogeneidad, pero te viene gente que ha entrado muy profundo, ha tenido una experiencia brutal, formación incluso legal, y en la misma clase, gente que nunca jamás ha visto nada parecido y que viene con un idioma totalmente distinto en cuanto a vocabulario a usar. En ese momento, una persona se va a aburrir para que la otra pueda empezar a entenderlo. Eso me parece tremendo. Pues hablando igual de la formación profesional, en este caso. Sí, en este caso formación profesional, sí, o sí, exacto. Bueno, ese es un tema, porque, a ver, yo veo muchos profesionales o mucha gente en realidad que trabaja en protección de datos que hace todos los cursos. Entonces, porque claro, es como, no sé, es como adrenalínico en realidad, y ahora con la inteligencia artificial es peor. Pero yo siento a veces como que como que uno tiene mucha adrenalina, ¿no? Porque quiere estar actualizado, quiere estar actualizado con esto, quiere estar actualizado con lo otro. Sale Exámenes, información certificaciones. todo el tiempo. Todo el tiempo salen cosas, y entonces, ¿viste? Uno como que se agobia. A mí me encanta, yo amo lo que hago, pero a ver, el que quiere meterse en temas de protección de datos, en temas incluso de inteligencia artificial, que ya es como más allá, porque ya es más todavía, es como abrumador. Entonces, claro, vas a ir a un curso que es de, no sé, elementos, ¿no? O sea, un elemento de la protección de datos, porque querés tener más información, pero ya tenés unos años en el rubro y te vas a encontrar con gente que va de cero, y el curso va de cero, este curso no me gusta. Yo me he encontrado con gente que me dice, no sé, un curso que yo hice, ¿no? Y te dice, no, no, dice, era aburrido. Y yo había aprendido un montón en el curso, claro, porque a lo mejor yo de ese tema no sabía, Claro, si es culpa de que se ha o, apuntado. o estaba Vale, sí. Sí, desactualizada. tienes razón. Hay que prestar atención a lo que te apuntas. Eso está muy bien. Para mí hay que ser selectivo en lo que te apuntás. No es, pero yo veo la gente que está como, no sé si a vos te pasa eso, Sí, sí, hay mucha incluso con ansiedad, la hay mucha ansiedad. normativa, ¿no? Parece que Salen cosas todo el eso tiempo. es una cosa que es ya un tema de psicología, ya es para otro tipo de debate, ¿verdad? Moderna. La gente, si no estabas agobiado, parece que todo el mundo necesita. Mira que ya, ¿no? Ya había cosas que hacer. Con lo bonito que es poder parar un poco y observar y, ¿verdad? Y sencillamente disfrutar de lo que ya sabes. Sí, Pero no, necesitabas tirarte más encima para estar todavía más agobiado, porque es verdad que venimos de un mundo donde no había tanta información. sí, Precisamente, justo hoy en 2005, es ¿cómo era cierto. aquello, no? Nos repartíamos las copias que había de un borrador, de una normativa, no había este acceso brutal. Una base de datos de sentencias valía oro si tenías acceso, ¿sabes? Porque todo estaba cerrado. Ahora de repente todo está disponible, todos los comentarios de toda la gente, afinados o totalmente inútiles, es tan abrumador que es muy fácil a quienes venimos. Yo creo que es un problema nuestro, ¿sabes? A los que venimos del mundo donde no había tantísima
abundancia de información. Sí, Ahora de sí. repente hay tanta, como estamos acostumbrados a que todo lo que había lo tenías que absorber en su día en la biblioteca, después en el Pensando en eso. CD-ROM. Ahora parece que tenemos nuestra fiebre, nuestra cultura es así. Yo creo que ya tengo la confianza en que los que vienen después, ¿verdad? Como nacen en la abundancia, no tienen esta sensación de agobio. Yo espero que no, porque yo estudié en biblioteca y viste cuando vos decís, no, porque de los chicos, yo veo mis sobrinos, y te dicen, no, porque tenía que hacer esto, y no sé qué, pero tenés todo un clic. Yo tenía que irme a la biblioteca, yo me acuerdo, yo iba a la biblioteca de las Naciones Unidas a buscar información. O sea, tenía que ir a un horario determinado, porque la biblioteca abría en Buenos Aires, la biblioteca abría, no sé, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, y tenía que ir a esa hora. Y yo digo, pero chicos, o sea, te tienen todo servido. Y puede ser que sea eso, que sea que nosotros que venimos de que por eso nos De la agobiamos. No lo escasez. había pensado. Sí, no lo sé. Gabriela, ¿alguna pista para terminar? Cualquier pista que se te ocurra para recomendar a la gente, al gremio, a gente que todavía quiere agobiarse un poco más, ¿qué les recomendarías? A ver, ¿qué les recomendaría? Bueno, a ver, si la formación es recomendable para todos, siempre está actualizado. Si, a ver, si hablamos del gremio, si hablamos de colaboradores que venimos hablando mucho de temas de gente que no trabaja, o sea, que no es estudiosa de la protección de datos, pero que trabaja con datos, sí, yo recomiendo mucho la formación, o sea, y a los colegas empezar a pensar en formación en esa medida. Yo sé que es más tiempo, que por ahí es más costoso, pero eso al final trae una ventaja o sea, una ventaja tanto legal, o sea, en el cumplimiento, no solo en el cumplimiento legal, sino en reputacional, en mejora de procesos, tomarnos el tiempo también, no solo tomarnos el tiempo para tomar medidas y hacer hermosas políticas, sino que también ellas sean conocidas. Estupendo, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un starter pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.